Un saludo muy cordial a todos quienes están asistiendo a la conmemoración de los 70 años de existencia del INSOR, especialmente al director Giovanni Meléndez, a quien agradezco muchísimo el haberme dado el honor de dirigir unas palabras al grupo de trabajo que se va a encargar de discutir el tema de familia, identidad, cultura sorda, etcétera. Mi nombre es Alejandro Oviedo, yo soy profesor en una universidad alemana, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zwickau, y hace ya 30 años comencé un trabajo muy intenso de colaboración, de asesorías, de dirección de proyectos de investigación en el INSOR en Bogotá, que también me llevó por un tiempo a la Universidad del Valle en Cali, y producto de lo cual se produjeron una serie de documentos como la gramática de la lengua de señas colombiana, como el diccionario básico de esta lengua y entre algunos otros documentos, también documentos teóricos, documentos acerca de la cultura sorda, de la historia de las personas sordas, etcétera. Todos esos documentos tuvieron un papel muy importante en lo que fue la creación, la fundación de una base, de un sustento teórico y también lingüístico, que más adelante sirvió de mucho para desarrollar programas de investigación, desarrollar programas educativos, hacer reflexiones jurídicas, aprobar leyes, etcétera. Es decir, fue un momento, estoy hablando de los años 1995 al año 2002 más o menos, un tiempo en el cual intensamente se trabajó en Colombia en un proceso de planificación lingüística. Quiere decir, en ese momento las autoridades del INSOR como entidad directiva de este proceso consiguió los recursos que hacían falta para reunir a un numeroso grupo de especialistas sordos y oyentes que se dedicaron durante esos años a trabajar en la producción de estos materiales. Quiero contextualizar estos materiales en el sentido de como lo vemos nosotros desde la lingüística. Se trataba en principio de crear un corpus de la lengua de señas colombiana. ¿Qué quiere decir eso? En el campo de la planeación lingüística, cuando uno quiere fortalecer una lengua, que era el caso de las autoridades colombianas y de la comunidad sorda en ese momento, hace falta crear un corpus de esa lengua. En principio se trata de cuando uno dice, por ejemplo, bueno, la lengua de señas colombiana es una lengua. Todo el mundo está de acuerdo ya con eso. Eso fue un consenso nacional saludado a nivel internacional también. Un importante paso en función de reconocer los derechos de la comunidad sorda. Cuando uno dice se aprueba la lengua de señas colombiana o se reconoce la lengua de señas colombiana, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que trabajan en el ámbito jurídico se preguntan, muy bien, ya vamos a reconocer la lengua de señas colombiana, pero ¿qué es la lengua de señas colombiana? ¿Dónde está? Uno puede señalar, bueno, está en las manos, en los cerebros, en las mentes, en las interacciones de las personas sordas y de las personas oyentes que están en esa comunidad, intérpretes, familiares, maestros, etcétera. Pero eso es muy poco concreto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico hace falta formalizar la existencia de esa lengua a través de un objeto tangible, un libro, por ejemplo. Y de allí que el esfuerzo que nosotros realizamos en ese tiempo se dirigiera a crear una gramática, es decir, crearla en el sentido de formularla a partir de ejemplos ofrecidos por la comunidad sorda. Significaba también, por ejemplo, documentar el vocabulario de la lengua de señas colombiana en ese momento, es decir, crear un diccionario. Significaba crear programas de enseñanza donde hubiera ejemplos de la lengua. Significaba reunir un grupo significativo, sistematizado de videos en los cuales se documentaran discursos en la lengua de señas colombiana, conversaciones, de modo que uno pudiera decir, bueno, lo que ustedes están aprobando desde el punto de vista jurídico es lo que está representado en estos objetos, que son estos libros, que son estos videos, que son estos materiales de enseñanza. Eso es lo que se llama el corpus. Y mi trabajo con el INSOR en aquel momento, un trabajo que no solamente fue mío, un trabajo que implicó la participación de un número bastante significativo de especialistas en pedagogía, de especialistas en psicología, en didáctica, en lingüística. Había un grupo muy importante de personas, en su gran mayoría colombianas. Yo era uno de los pocos extranjeros que estaba en el grupo. Y como resultado de todo ese proceso, que
quiero mencionar también, implicó la participación no solamente de INSOR, la Universidad del Valle, sino también muy importante del Instituto Caro y Cuervo, pues se produjeron estos materiales que constituyeron el corpus de la lengua de señas colombiana. Todos estos materiales son el sustento, el elemento basal sobre el cual está fundamentado el trabajo posterior y puedo decir también de alguna manera las discusiones que ustedes pueden tener a lo largo del evento que están realizando y para el cual yo estoy dirigiendo estas palabras. Quiero mencionar en este contexto como a manera de agradecimiento, a manera de reconocimiento también a varias personas que para mí fueron muy importantes desde el punto de vista no solamente profesional, sino también desde el punto de vista afectivo. Muchos de ellos fueron y son mis amigos y todas estas personas contribuyeron en el INSOR a que todo este trabajo se hiciera posible. Quiero mencionar, por ejemplo, a Luz Mari Plaza, quien era la directora en aquel momento del INSOR, y que tuvo una relevante participación en el sentido de hacer posible desde el punto de vista administrativo el conseguir los recursos y el fundamentar desde el punto de vista organizativo todo el esfuerzo que implicó esto, que fueron decenas de personas las que estuvieron comprometidas a lo largo de un proceso que probablemente duró entre 6 y 7 años. Y ya dentro del INSOR quiero mencionar especialmente a Paulina Ramírez, a Luz Estela Cruz, a Rolando Rasco, a Mariana Cárdenas, a Sheila Parra, a Esperanza Nieto, que nos dejó muy temprano. Ya fuera del INSOR quiero hacer referencia especialmente a Leonel Tovar, a mi amigo Leonel Tovar, que también sé que va a participar en el evento con ustedes. Todos ustedes fueron para mí, como les digo, no solamente ese soporte, sino que fueron ese soporte afectivo, ese soporte profesional, sino que me hicieron realmente durante los años en los que estuve participando con ustedes posible y amable el estar en Bogotá, el estar en Cali, el estar en Colombia. A ustedes mi agradecimiento y mi reconocimiento. ¿Cuál es la trascendencia, cuál es la importancia de todo lo que estoy comentando que nosotros hicimos en aquellos años en el INSOR? Hasta ese momento podemos decir que a principios de los años 90 el mundo, sobre todo en América Latina, era de la idea de que las personas sordas eran personas con una discapacidad sensorial y que en virtud de esa discapacidad, que era el elemento definitorio, pues era que se realizaba su vínculo hacia la sociedad. Es decir, las personas sordas son discapacitadas y por tanto no tienen la autonomía, no tienen los elementos, los recursos para ser independientes, para tener una vida plena. Dependen absolutamente de lo que se les da. Es decir, no son personas que generen o no eran vistas como personas que generaran una energía propia, sino que eran siempre subsidiarios, elementos dependientes de un sistema caritativo, rehabilitador, que les permitía de esa manera su participación. Es decir, una participación, podemos decir, con un poco de amargura, ciudadanos de segunda categoría. Sin embargo, a partir de los cambios que se generaron en todos estos proyectos que les estoy mencionando, nació la idea, se introdujo la idea a la sociedad de que las personas sordas tenían una lengua, y si tenían una lengua, es una idea concomitante a esta, pero también tienen una cultura y pueden ser consideradas también como una comunidad minoritaria, es decir, como también pueden ser vistas las personas pertenecientes a una nación indígena o personas migrantes. Es decir, ellas tienen forman un conjunto de usuarios de una lengua diferente a la lengua mayoritaria del país, pero en esa comunidad tienen exactamente a escala pequeña, el mismo tipo de relaciones interpersonales, el mismo tipo de dinámica que se reproduce o que se observa también en la comunidad mayoritaria. Es otra manera de decir, las personas sordas no solamente son unas personas que tienen una discapacidad sensorial, está bien, vamos a dejar esto de lado, sí, se acepta. Sin embargo, también son personas que forman parte de una comunidad minoritaria, que tienen una tradición, que tienen una organización social, que tienen una cultura, que tienen una serie de manifestaciones artísticas, que tienen valores, que transmiten esos valores de una generación a la otra, etc. Y esto significa sobre todo para los niños, la posibilidad de verse a sí mismos no como personas con discapacidad, sino como personas pertenecientes a una minoría. Es decir, pueden construir una identidad de la que sentirse orgullosos, una identidad de la que sentirse convencidos de sus propias potencialidades, están convencidos de esa manera de ser capaces de hacer su aporte como cualquier ciudadano. Es decir, todo este proceso, y eso creo,
verlo hoy, 30 años más tarde, no solamente en Colombia. Colombia creo que fuimos todos pioneros en ese sentido, pero este proceso se repitió, se ha ido repitiendo a lo largo de estos últimos 30 años en muchos otros países de la región, y esto es, pienso que tiene que resaltarse la importancia que tuvo el proyecto en Colombia, que fue una especie de luz, de faro, que permitió orientar a otros países sus procesos de planificación lingüística, con todo lo que esto implicaba para la dignidad de la comunidad sorda. Después de todos estos años, creo que es posible verlo así en retrospectiva, y realmente me siento sumamente orgulloso de haber tenido la oportunidad, que me hayan dado ustedes en el INSOR la oportunidad de participar en un momento en el que estaba apenas comenzando mi carrera académica y aportar lo que en ese momento podía aportar en el momento en el que estaba trabajando con ustedes. Estaba recién egresado de la universidad. Era bastante, bueno, los recursos que tenía por supuesto eran limitados, y en virtud de eso creo que pues se cometieron errores que no tiene el caso mencionar, pero que hoy en día por supuesto, después de la evolución que ha ocurrido, creo que lo podemos ver desde una perspectiva crítica, hacer una autorreflexión. Hubo muchas cosas en aquel proceso que hubieran podido ser mejor, pero era lo que teníamos en ese entonces, y creo que realmente con los recursos que teníamos en aquel momento dentro del INSOR, la Universidad del Valle, FENASCOL, el Instituto Caro y Cuervo y todas estas organizaciones juntas, y todas las personas, no solamente las que mencioné, muchísimas otras personas que no alcanzo a mencionar, tuvieron en ese momento pues un rol protagónico, que es lo que permite no solamente que hoy estén ustedes haciendo esta discusión, sino que también, como les digo, Colombia haya tenido ese rol pionero que es reconocido hoy en día en todo el continente, en toda la esfera de lengua castellana. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haberme dirigido a ustedes. Agradezco nuevamente la invitación, y espero que las discusiones que tengan en estos días permitan dar un paso más hacia adelante en este proceso de trabajo de planificación lingüística con la comunidad sorda, donde participen las familias, donde participen los especialistas, donde participen los protagonistas mismos de la comunidad, y que esto signifique ir un poquito más adelante. De ustedes